Me llamo Daniel Reyes. Trabajo en contabilidad. Vivo solo. Tomo el metro todos los días desde hace 6 años. Conozco cada estación, cada curva, cada sonido del sistema. Lo que voy a contarles no tiene explicación. Lo busqué. Durante semanas lo busqué. No la encontré. Hay una estación en el metro que no existe en ningún mapa. Yo estuve ahí. Y hay gente que todavía está esperando en ese andén. Gente que lleva mucho tiempo esperando. Bienvenidos a una nueva noche. Esta vez no venimos del campo. No venimos de carreteras solitarias ni de casas viejas. Esta noche, el miedo está en la ciudad, en los lugares que usamos todos los días, en los que creemos conocer de memoria. Apaguen todo. Escuchen con cuidado. Fue un martes. Lo sé porque los martes trabajo hasta tarde. Siempre. Es el día de cierre de reportes y rara vez salgo de la oficina antes de las 11 de la noche. Esa noche salí a las 11:15. Caminé 3 cuadras hasta la estación. Bajé las escaleras. Pasé mi tarjeta. El andén estaba casi vacío. Solo 2 personas esperando en el extremo opuesto. El tren llegó en 4 minutos. Subí. Busqué un asiento. Me senté junto a la ventana y me quedé dormido. No era la primera vez que me dormía en el metro. Con 11 de la noche y un día largo encima, el movimiento del tren hace lo que quiere con uno. Normalmente me despierto solo en mi estación. El cuerpo aprende la ruta aunque la mente descanse. Esa noche el cuerpo falló. Me desperté con el tren detenido, silencio completo, el vagón vacío. Miré por la ventana hacia el andén. Una estación, limpia, iluminada con esa luz blanca fría del metro. Bancas de metal en fila, columnas grises, carteles en las paredes. Todo normal, excepto que no reconocía nada. Busqué el nombre de la estación en los letreros del andén. No había nombre. Donde debería estar el letrero con el nombre de la estación había un rectángulo de azulejo liso, como si el nombre hubiera sido removido, como si nunca hubiera estado ahí. Revisé el mapa del sistema en mi teléfono, sin señal. Revisé la aplicación del metro que tengo descargada y funciona sin internet. Busqué mi estación de origen. Busqué la siguiente. Tracé la ruta completa de la línea. La estación donde estaba no aparecía en ningún punto del mapa. Salí del vagón antes de que las puertas cerraran. El tren esperó unos segundos. Las puertas se cerraron y el tren se fue. Me quedé solo en el andén. No completamente solo. Había otras personas. 5, 6. Difícil contarlas porque algunas estaban sentadas en las bancas y otras de pie cerca de las columnas. Y todas tenían algo en común que tardé un momento en identificar. Ninguna se movía. No leían, no miraban el teléfono, no hablaban entre ellas, solo estaban ahí, de pie o sentadas, con los ojos abiertos mirando hacia el andén vacío frente a ellos, esperando el tren. Me acerqué a un hombre de unos 40 años que estaba de pie cerca de una columna. Traje de oficina, maletín en la mano, el tipo de persona que uno ve todos los días en el metro sin prestarle atención. Disculpe, dije. ¿Saben qué estación estamos? Me miró. Sus ojos tardaron un momento en enfocarme, como si lo hubiera despertado de algo. Esperando el tren, dijo. Sí, pero ¿sabe el nombre de esta estación? Parpadeó despacio. El siguiente tren llega pronto, dijo, y volvió a mirar hacia el andén vacío. Me acerqué a una mujer sentada en una banca, joven, mochila en el regazo, la misma expresión vacía. Le hice la misma pregunta. El siguiente tren llega pronto, dijo. Las mismas palabras, el mismo tono, como una grabación. Caminé por todo el andén, busqué salidas, escaleras, cualquier cosa que indicara una salida hacia la superficie. No encontré nada. El andén terminaba en 2 extremos con paredes de azulejo liso, sin escaleras, sin puertas,
sin señalización de salida, solo el andén, las bancas, las columnas, las personas inmóviles y los rieles vacíos esperando un tren que no llegaba. Me senté en una banca y traté de pensar con claridad. Revisé mi teléfono otra vez, sin señal, sin wifi, sin nada. Miré el reloj, las 11:42. Esperé. A las 12 menos cuarto escuché el sonido del tren aproximándose desde el túnel. Me levanté de inmediato. Las personas del andén también se levantaron, al mismo tiempo, como si hubieran recibido la misma señal. Se acomodaron en fila frente a donde se detienen las puertas con esa precisión automática que tienen los usuarios frecuentes del metro. El tren llegó. Las puertas se abrieron. Nadie subió. Las personas del andén estaban de pie frente a las puertas abiertas, pero ninguna daba el paso para entrar. Solo miraban hacia adentro del vagón con esa misma expresión vacía. Yo sí subí. Entré al vagón, me giré hacia el andén. Las puertas comenzaron a cerrarse, y en ese momento el hombre del traje, el primero con quien había hablado, me miró directamente desde el andén y dijo algo. No pude escucharlo bien a través del vidrio, pero leí sus labios. Decía, ya no puedes salir. El tren arrancó. Me quedé de pie en el vagón mirando hacia atrás, hacia el andén que se alejaba, hacia las personas inmóviles que volvían lentamente a sus lugares, a sus bancas, a sus columnas, como si nada hubiera pasado, como si lo hubieran hecho miles de veces. El tren recorrió el túnel durante lo que pareció demasiado tiempo. Luego se detuvo. Las puertas se abrieron. Una estación normal, con nombre, con escaleras, con personas reales moviéndose y hablando y mirando sus teléfonos. Salí temblando. Subí a la superficie. Llamé a un taxi. No volví a tomar el metro en 3 meses. Cuando finalmente volví, busqué a los operadores del sistema. Pregunté si había estaciones fuera de servicio, estaciones clausuradas, proyectos abandonados. Me mostraron el mapa oficial. Ninguna estación sin nombre, ningún andén clausurado en esa línea. Le describí lo que había visto a uno de los operadores, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en el sistema. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, me preguntó en qué línea había sido. Se lo dije. Asintió despacio. No es la primera vez que alguien lo reporta, dijo. ¿Y qué es? Me miró un momento. No lo sabemos, dijo. Pero los que llegan ahí y logran salir en el siguiente tren tienen suerte. ¿Y los que no suben al tren? No respondió. No necesitaba hacerlo. Ya había visto la respuesta en el andén, en las bancas, en los ojos vacíos de la gente que lleva quién sabe cuánto tiempo esperando un tren al que nunca terminan de subir. Reviso el mapa del metro cada vez que viajo. Cuento las estaciones. Verifico los nombres. Me aseguro de que todo corresponda con lo que debería ser. Hasta ahora todo ha sido normal. Hasta ahora. Pero hay noches en que el tren tarda más de lo habitual entre estaciones. Noches en que el túnel se siente más largo de lo que debería. Y en esas noches mantengo los ojos abiertos. Porque hay una diferencia muy pequeña entre quedarse dormido en el metro y no despertar donde uno debería. La última historia de esta noche ocurre en una biblioteca, un lugar de silencio, de conocimiento, de horas largas entre libros y notas y luz artificial. Un lugar del que un estudiante entró a estudiar una tarde y del que tardó 3 semanas en salir. Si es que salió, quédense. Estaba en 3er año de arquitectura cuando desaparecí. Así lo llaman mis compañeros. Que desaparecí. Yo prefiero decir que me perdí, aunque ninguna de las dos palabras explica bien lo que pasó. Era noviembre,
temporada de entregas, el tipo de semana donde uno duerme 3 horas y pasa el resto del tiempo entre planos, maquetas y café frío. La biblioteca de la facultad se convierte en casa durante esas semanas. Conozco a gente que literalmente duerme ahí entre los estantes del fondo. Yo la conocía bien. 3 años entrando y saliendo. Sabía dónde estaba cada sección, qué escritorios tenían mejor luz, cuáles enchufes funcionaban y cuáles no. O eso creía. Llegué un miércoles a las 4 de la tarde. Entré por la puerta principal. Saludé a la bibliotecaria de turno, una mujer de cabello gris que llevaba años ahí y que me conocía de vista. Busqué un escritorio en la sección de urbanismo, en el segundo piso, donde siempre trabajaba. Todos ocupados. Decidí explorar, buscar algún rincón tranquilo que no hubiera usado antes. A veces los lugares nuevos ayudan cuando uno lleva demasiado tiempo viendo lo mismo. Caminé hacia el fondo del segundo piso. La biblioteca de mi facultad no es grande. 2 plantas, quizás 20 metros de fondo. La conozco entera. Por eso me sorprendió encontrar un pasillo que no recordaba. A la derecha del fondo, pasando los estantes de historia de la arquitectura, había un pasillo angosto que doblaba hacia la izquierda. No era un pasillo que yo hubiera notado antes, pero tampoco era algo que pareciera fuera de lugar. Las bibliotecas viejas tienen rincones así, secciones que uno no visita y que por eso parecen nuevas, aunque lleven décadas ahí. Doblé la esquina, una sección pequeña, 4 estantes dobles, 3 mesas de madera oscura con lámparas individuales, sin ventanas, sin otros estudiantes, silencio completo. La luz era diferente al resto de la biblioteca, más cálida, más quieta, como la luz de una habitación que lleva tiempo cerrada y guarda el calor del día anterior. Me senté en una de las mesas. Abrí mi laptop, saqué mis planos, me puse a trabajar. Trabajé bien esa tarde, mejor que en semanas, sin distracciones, sin el ruido sordo de los otros estudiantes, sin el sonido de las impresoras, ni las conversaciones en voz baja que inevitablemente se filtran por todos lados. Solo silencio y trabajo, y esa luz cálida que no cansaba los ojos. Perdí la noción del tiempo. Lo noto siempre cuando estoy concentrado. Las horas se comprimen. Lo que parece una hora son 3. Lo que parece tarde es noche cerrada. Cuando levanté la vista de los planos y miré el reloj de mi teléfono, eran las 9 de la noche. La biblioteca cerraba a las 9. Guardé mis cosas rápido. Metí la laptop, enrollé los planos, me puse el suéter. Salí del pasillo hacia el fondo del segundo piso. El segundo piso estaba vacío, las luces principales apagadas, solo las luces de emergencia en verde sobre las salidas. Bajé las escaleras corriendo. Planta baja también vacía, oscura, con las sillas recogidas sobre las mesas como siempre al cierre. Fui hacia la puerta principal, cerrada con llave desde adentro. Busqué al personal. Llamé en voz alta. Recorrí toda la planta baja sin encontrar a nadie. Revisé mi teléfono para llamar a seguridad del campus. Sin señal. Busqué wifi. Nada. Volví al segundo piso. Busqué una ventana por donde pudiera llamar la atención de alguien afuera. Las ventanas del segundo piso dan al patio interior de la facultad. A esa hora el patio estaba vacío y oscuro. Grité de todas formas. Nadie respondió. Regresé al pasillo del fondo. No sé por qué. Supongo que era el único lugar donde había estado cómodo esa tarde. El único lugar que sentía, de alguna manera irracional, como propio. Me senté en la misma mesa. Abrí la laptop por hacer algo mientras esperaba a que alguien viniera a abrir. Y entonces noté los libros. Los estantes de esa sección tenían libros sin título en el lomo. Lomos lisos.
de colores oscuros, sin letras. Tomé uno, sin título en la portada tampoco. Páginas amarillentas, texto denso en una tipografía pequeña que reconocí como española antigua, del tipo que se usa en documentos coloniales. Hojeé las páginas sin leer con detalle, hasta que encontré algo que me detuvo. Un nombre. Mi nombre completo, con apellidos. En medio de un párrafo en una página cualquiera de un libro sin título que no debería saber que yo existía. Lo leí completo. Era un párrafo corto. Describía de un estudiante de arquitectura que encontraba esa sección una tarde de noviembre, que se quedaba a trabajar, que perdía la noción del tiempo. Describía exactamente lo que yo había hecho esa tarde, y terminaba con una sola línea. Cuando levantó la vista del libro entendió que afuera ya no era el mismo día. Levanté la vista. Las lámparas de las otras mesas estaban encendidas. Yo solo había encendido la mía. Me levanté despacio. Caminé hacia la salida del pasillo. El segundo piso estaba iluminado. Estudiantes en los escritorios. Mochilas. Laptops abiertas. El sonido sordo de una biblioteca en plena actividad. Como si nunca hubiera cerrado. Como si fueran las 4 de la tarde y yo apenas llegara. Bajé las escaleras. La bibliotecaria de cabello gris estaba en su puesto. Me miró cuando pasé frente a ella. «Joven», dijo, «lleva varios días sin pasar a registrar salida». Me detuve. «¿Varios días?» Revisó algo en su pantalla. «Entró el miércoles», dijo. «Hoy es viernes». Viernes. Había entrado el miércoles a las 4 de la tarde. Para mí habían pasado 5 horas. Para el mundo habían pasado más de 2 días. Mis compañeros me habían buscado. Mis profesores habían reportado mi ausencia. Mi madre había llamado a la facultad el jueves por la mañana cuando no llegué a casa. Nadie había pensado en buscarme en la biblioteca. Nadie pensaría en buscar a alguien en la biblioteca. Volví al pasillo del fondo esa misma tarde con un profesor. No encontramos nada. El pasillo no estaba. Donde yo recordaba que doblaba hacia la izquierda había un estante corrido de libros de historia sin ningún espacio entre ellos. El profesor me miró con esa paciencia cansada de quien ha visto demasiados estudiantes al límite de sus fuerzas en temporada de entregas. Me recomendó descansar. Descansé. Me gradué 3 años después. Nunca volví a esa sección del segundo piso. Nunca volví a quedarme solo en esa biblioteca después de las 8 de la noche. Y nunca abrí el libro que había tomado del estante. Lo guardé en el fondo de una caja. Porque la última línea del párrafo con mi nombre no era la que les leí. Había una más. Decía: «La próxima vez que entre, no encontrará la salida». Hay lugares que esperan, que tienen paciencia, que saben que uno va a volver porque uno siempre vuelve a los lugares donde estuvo cómodo, donde trabajó bien, donde el tiempo pasó sin que doliera. Eso es lo más perturbador de todo. Que la trampa no se siente como trampa, se siente como refugio, hasta que ya no puedes salir. Esto fue una nueva noche de relatos. 2 historias, 2 lugares que decidieron no soltar a las personas que entraron sin saber lo que había adentro. Una estación sin nombre, una biblioteca sin salida, 2 finales que no tienen vuelta atrás. Si llegaron hasta aquí, gracias. Sin rodeos y sin exageración. Ustedes son los que mantienen viva esta noche semana tras semana. Los que apagan la luz y se quedan con nosotros aunque sepan que después va a costar trabajo dormir. Eso vale mucho. Si esta noche les llegó al hueso, compártenla. Mándenla a alguien que también aprecie el terror bien contado, sin efectos baratos, sin gritos innecesarios, solo historias que se instalan y no se van. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campana, porque la próxima emisión ya está tomando forma, y lo que viene
Son lugares que ya conocen, lugares que visitan todos los días, lugares que hasta hoy creían completamente seguros. Cuídense. Y la próxima vez que entren a un lugar conocido y algo se sienta diferente, no lo ignoren. El cuerpo sabe antes que la mente. Siempre. Hasta la próxima noche.